Buenas noches, Nicolás, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Esto es una actividad que estamos realizando los estudiantes en la materia de problemas colombianos, el cual nuestro profesor nos brindó un nombre en específico, un personaje para hablar sobre todo lo relacionado que tiene este personaje con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Entonces a María Camila y a mí nos tocó Jesús Santrich. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema. El profesor nos planteó unas preguntas y vamos a empezar a desarrollarlas, ¿cierto? La primer pregunta consta de factor material y competencia. Determinar si los hechos o conductas por las cuales un sujeto se acoge o es llamado a comparecer ante la JEP, si son hechos o conductas relacionadas con la violencia armada, enfrentamiento militar, o por si el contrario constituyen hechos ajenos que no tienen absolutamente relación con los eventos que investiga y juzga la JEP. Para comenzar, la Jurisdicción Especial para la Paz fue el mecanismo que se desarrolló entre los negociadores de La Habana de las FARC y el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y su representante mayor en La Habana, Humberto de la Calle. Esta Jurisdicción Especial para la Paz es un ente legal, jurídico, que arropa a todos los individuos que tuvieron que ver o están relacionados con el conflicto armado colombiano entre el año de 1953 al 2016, que se firmó la firma final, ¿cierto? Jesús Santrich fue un individuo de suma importancia en este tratado, debido a que hacía parte de las altas esferas políticas de las FARC, y fue una persona que tuvo mucha injerencia y mucha responsabilidad en el acto final y en el escrito final de este acuerdo. Este acuerdo determinaba que las FARC pasarían del uso de las armas a convertirse en una fuerza política en el cual podían desarrollar sus ideas en el marco de la legalidad, en el marco institucional, en el marco del derecho. Al firmar este tratado de paz con el gobierno, las FARC obtuvieron, ¿cierto?, unos beneficios en temas políticos. El gobierno les brindó 10 curules, 5 en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado de la República. Jesús Santrich hacía parte de esas 5 personas en la Cámara de Representantes. Entonces, el caso de Jesús Santrich es un caso muy complicado, es un caso que tiene muchas aristas, porque Jesús Santrich, aparte de desmovilizarse y hacer parte de las FARC en la JEP, Jesús Santrich era un senador. Jesús Santrich tenía el fuero de senador de la República. Entonces, los hechos que determinan el tema de Santrich de esta pregunta, la JEP se encarga de investigar todo lo relacionado al conflicto armado, a la revolución que se dio en la época de 1953 a 2016, ¿cierto? La otra pregunta que es determinante es el factor temporal. Si sucedieron o se presentaron durante los tiempos en los cuales la JEP investiga y juzga los hechos relacionados entre 1953 y 2016. Aquí viene el caso, el tema de fondo. Jesús Santrich se vio involucrado de manera evidente con videos que comprobaban que seguía delinquiendo, que siguió traqueteando, que siguió utilizando las influencias criminales que tenía después del 2016, ¿cierto? Entonces, automáticamente, por el tema de derecho, por el tema institucional, Jesús Santrich tenía que cumplir unas penas por seguir delinquiendo, por incumplir el tratado de paz. Entonces, fue un tema muy complejo, porque cuando Jesús Santrich es capturado por la fiscalía, a tal evidencia de todos estos videos, hubo un conflicto de intereses muy importante en todas las altas cortes y en todo el tema de justicia en este país. El tema del Consejo de Estado no le negó, le permitió a Jesús Santrich
continuar con su curul, con su foro. La Corte Suprema de Justicia, viendo estas evidencias tan importantes, incluso de evidencias mandadas por el Departamento de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, por el fiscal general de la República, Néstor Humberto, la Corte Suprema tomó la determinación de que Jesús Santrich podía defenderse en libertad. La JEP prohibió la extradición de su miembro Jesús Santrich. Entonces, y la Corte Constitucional falló a favor de Jesús Santrich. Las cuatro entes más importantes jurídicos, contando con el ente que se creó por el Tratado de Paz con las FARC y el Estado colombiano, fallaron a favor de Santrich con un evidente, por así decirlo, un no caso a todas las pruebas que mostraban y todas las pruebas que concluían que Jesús Santrich continuó delinquiendo y continuó traqueteando y continuó incumpliendo las leyes. Entonces, dado este caso, Jesús Santrich se va a la fuga y hoy en día es una persona que la buscan en más de 150 países, tiene una orden de captura de Interpol y Estados Unidos da una recompensa de $10 millones. Entonces, esto de lo que voy a hablar es más de un tema como ciudadano, no como de las preguntas que nos estás diciendo que debemos contestar, profe. Es un tema en el que nosotros como ciudadanos debemos encargarnos de que las instituciones funcionen, de que las instituciones cumplan con su deber, que las instituciones tienen que hacer valer la justicia. Las instituciones son el pilar y la base de cualquier Estado. Y es muy triste que los valores se estén perdiendo, los valores se están perdiendo. Hay congresistas, hay personas que están defendiendo incluso a Jesús Santrich con un entramado que es inexistente, con un entramado en que se le pone una presa a un individuo y el individuo decide comérsela o no. Aquí no podemos, en Colombia no podemos seguir defendiendo delincuentes, en Colombia no podemos seguir tratando de tapar la verdad con un ojo o con los dedos. Es obvio que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha vuelto un mecanismo en que se cabalga en la impunidad. Y aparte de eso quieren taparle los ojos al equino. Entonces debemos comprometernos, debemos exigir que estos grupos al margen de la ley que se desmovilizaron deben contar la verdad. Lo que yo le comentaba ahorita a María Clara, hay muchas aristas en las cuales este tratado de paz y los individuos como Jesús Santrich, como Iván Márquez, como El Paisa, como Gentil Duarte, pasaron a tener organizaciones criminales potentes dedicadas al narcotráfico. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las verdaderas disidencias de las FARC? Las disidencias de las FARC parecen que fueran los 50 individuos que hoy posan de partido político y posan de faros de los faros de la moral en el Senado. Esa parece ser la verdadera disidencia de las FARC, porque sus rasos y sus comandantes medios y ahora estos comandantes altos, que incluso el jefe negociador de las FARC en La Habana, la mayor cabeza de La Habana, no hace parte del Tratado de Paz de hoy en día, hace parte de la segunda Marquetalia que Iván Duque nombraba esta semana como la segunda Narcotalia, porque es un ente criminal transnacional que se encarga de la manufacturación y la producción de droga en Colombia para venderla a sus socios venezolanos y crear así el tema de la materia prima para el grande y delincuente cartel de los soles. Entonces, falta mucho a los colombianos estamos exigiendo verdad. Los colombianos queremos saber qué pasó con el narcotráfico, cuáles eran las rutas del narcotráfico, dónde eran los puertos donde las FARC exportaban su cocaína, quiénes fueron los políticos y quiénes fueron las instituciones que ayudaron a las FARC en el fortalecimiento, por dónde son los laboratorios y un tema importante, de suma importancia. ¿Quién es el suministrador de los insumos químicos para la manufacturación del clorhidrato de cocaína?
Son temas son temas de suma importancia que necesita el Estado saber para poder limpiar todo ese ADN criminal. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Qué pasó con todo el dinero del narcotráfico que generaron? ¿Dónde está? Es que esto es un tema que todos queremos la paz, pero una paz con verdad y sin impunidad. Entonces, es de suma importancia como colombiano exigir, ¿cierto? Y poder desarrollar temas para la creación de un mejor Estado, de un Estado donde la delincuencia no prime y donde la delincuencia no pague. La delincuencia tiene que pagarse con el peso de la ley. Los delincuentes tienen que ser encarcelados y tienen que ser juzgados por criminales. Esto no puede ser más un paseo donde los criminales se pasan por los entes institucionales más altos y más prestigiosos y más honorables del país para que los colombianos no veamos que ellos han ayudado a las víctimas y que de verdad se está sabiendo la verdad del conflicto. Entonces es un tema para analizar, es un tema para estudiar, y a Jesús Santrich. Jesús Santrich, todo el peso de la ley para este bandido. Jesús Santrich es un bandido que incumplió con unos tratados, que siguió delinquiendo y que a eso de causa quiere desinformar, quiere inestabilizar el país. Entonces a estos bandidos no se les puede escatimar ningún tema. Hay que atacarlos de frente. Y ese es el tema que quiero como discutir, profe, y hacerle mostrar lo que pienso.